Muy bien, jóvenes, estamos grabando nuestra sesión. Continuando con el contenido de la materia, hoy vamos a hablar de el concepto de elasticidad de la oferta. La elasticidad de la oferta, en términos bien sencillos, como cualquier elasticidad de la cual hemos visto en la materia, la elasticidad de la oferta mide ahorita lo voy a escribir. La elasticidad de la oferta es igual a ¿qué? A la variación porcentual que experimenta la cantidad ofertada ante un cambio porcentual en el precio. A ver, veamos un ejemplo. Si, por ejemplo, el precio de un determinado producto inicialmente sea de 5 bolivianos. 5 bolivianos por unidad. A ese precio, las empresas ofertan 100 unidades al mes. Pero si en el mercado, por X o Z razón, el precio se duplica a 10 bolivianos por unidad, entonces los empresarios aumentan la producción a 120 unidades mes. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Se entiende? Wilber, su micrófono, por favor. Gracias. Disculpe, Liz. Gracias. Bien. Entonces, chicos, gracias, joven. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la elasticidad con la fórmula que ya conocemos. Vamos a calcular la promedio. La elasticidad promedio de la oferta es igual a la variación que experimenta la cantidad ofertada, es decir, la variación en la cantidad, chicos, que sería 120, ¿no? Menos 100 sobre 10 menos 5 por 10 más 5 sobre 120 más 100. Por favor, si alguien fuera tan amable que me indique el resultado. Cero coma 27. 0,27. Fíjense, al ser menor a 1, es importante aclarar que cuando calculamos la elasticidad de la oferta, a diferencia de la elasticidad de la demanda, usted no me la expresa en valores absolutos, me la deja tal cual. ¿Se entiende, no? La elasticidad de la oferta va a ser siempre positiva porque la oferta tiene pendiente positiva. Recuerden ustedes, si nosotros hablamos de la oferta, chicos, si nosotros hablamos de la oferta tiene una pendiente positiva. En consecuencia, ¿por qué se hace pendiente positiva? Porque como vimos en clases pasadas, a un P sub 1 se ofrece Q sub 1, pero si en el mercado el precio aumenta, la decisión natural del empresario es querer aumentar su producción. ¿Por qué? Porque mientras más venda, más va a ganar por un mejor precio en el mercado. Chicos, ¿se entiende hasta aquí? Sí, Liz. Genial. Entonces estamos ante una oferta inelástica, elástica o unitaria. Inelástica. Inelástica, ¿no es cierto? Estamos ante una oferta inelástica.
Es decir, que si el precio aumenta, los empresarios aumentan la producción, pero aumentan la producción en menor proporción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí tenemos que hacer un análisis. Entonces, vamos por partes. Quiero que pensemos en lo siguiente. Si aumenta el precio en el mercado por cualquier razón, entonces es lógico pensar que el empresario va a querer aumentar su producción. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, dice. Bien. Entonces, lo que deberíamos preguntarnos es, ¿puede? O sea, obviamente que quiere. La otra pregunta es, ¿puede? Entonces, vamos por partes. Generalmente, en el corto plazo, partamos de un supuesto. El supuesto, y partamos de un ejemplo puntual. El ejemplo que hice en la anterior clase, la salteñería. Tenemos una salteñería, tenemos un horno que tiene una capacidad de cocción de salteñas y bueno, y tenemos un personal y estamos operando al full time, es decir, que la empresa está operando al 100% de su capacidad de producción. Si en el mercado existe una noticia en la cual la salteña, se hace un estudio en el cual la salteña tiene cualidades energéticas, hace que el cuerpo se vuelva más esbelto, que todo el cuerpo, en el caso de los varones, ¿no? Hace que los bíceps crezcan, los tríceps, los pechos, ¿no? Y los ojos se vuelvan azules, ¿no? Entonces, obviamente la demanda por salteña va a aumentar. Entonces, los empresarios, la pregunta es, en el corto plazo, ¿cómo va a ser su elasticidad? Si todos los empresarios actualmente están operando al 100%, ampliar su producción drásticamente no lo van a poder hacer en el corto plazo. ¿Por qué? Porque van a tener que comprar un nuevo activo, tendrán que hacer una inversión. Y eso no lo pueden hacer inmediatamente. ¿Qué es lo que hacen las empresas? En el corto plazo, la elasticidad de la oferta generalmente es inelástica. ¿Por qué? Porque se asume que las empresas están operando un 100% de su capacidad. Y obviamente aumentan la producción, sí lo hacen, aumentan la producción, pero ¿cómo lo hacen? Generalmente contratando más trabajadores, que eso sí lo podemos hacer, podemos contratar más mano de obra, o podemos hacer que la mano de obra que tenemos actualmente trabaje horas extras. ¿Se entiende, chicos? ¿Les queda claro? Sí, Bien, sí. pero ya en largo plazo, la oferta tiende a ser elástica, Dicen, ¿sí? eh, en chat dice que lo repita de nuevo porque no entendió. Ah, ok, lo repito de nuevo. La oferta en el corto plazo, generalmente, no siempre, es inelástica. ¿Por qué inelástica? Porque si el precio en el mercado aumenta, los productores aumentan la producción, pero en pequeña proporción. No lo hacen en una gran proporción. ¿Por qué? Vuelvo y repito, estamos partiendo del supuesto que la empresa está operando un 100% de su capacidad instalada. Operar un 100% de su capacidad instalada quiere decir que si usted tiene 2 trabajadores en su empresa, esos trabajadores todo el tiempo están trabajando. O sea, no existe momento de ocio. Cuando una empresa no opera al 100% es fácil de saber. Usted ve y cuando ve que los trabajadores no están sin hacer nada, eso quiere decir que esta empresa tiene capacidad ociosa. Es decir, pudiera producir más, pero no lo está haciendo. En este ejemplo estamos partiendo de que el empresario está operando a un 100% de su capacidad instalada. Es decir, con el activo que tiene y el personal que tiene, está operando al 100%. Si el precio en el mercado aumenta en este escenario, ¿el empresario puede aumentar la producción? Sí, lo puede hacer. ¿Cómo? Trabajando horas extras, o sea, con el mismo personal, pero que se quede más tiempo,
o quizás aumentar la cantidad de trabajadores. Eso es lo que puede hacer de forma inmediata para aumentar la producción. Pero eso le garantiza un pequeño aumento en la producción. Si quiere aumentar mucho la producción, tendrá que comprar un nuevo horno o abrir una nueva sucursal. Pero cuando queremos comprar un nuevo horno o abrir una nueva sucursal, estamos hablando de inversiones. Inversiones que involucran mucha cantidad de dinero y se requiere una planeación para que se den. Entonces, es por eso que se dice que en el corto plazo, la elasticidad de la oferta es inelástica, porque el empresario responde a cambios en el precio de forma lenta. Aumenta la producción poco, pero ya en el largo plazo la oferta es elástica, es decir, mayor a 1, porque en el largo plazo el empresario ya planea. Planea ya sea abrir una sucursal o planea comprar más activos para aumentar su capacidad de producción. ¿Se entendió, chicos? Sí, le hice una pregunta. Claro, En la Luis. demanda vimos elasticidades y la elasticidad dice que debe ser inelástica, ¿no es? Y para el tema de la oferta, al corto plazo dice de que tiene que ser una elasticidad inelástica y al largo plazo, ¿lo mismo o no? A largo plazo la elasticidad de la oferta tiende a ser elástica. Va a ser mayor a 1. O sea, en el corto O sea, plazo es inelástica y en el largo plazo es elástica. ¿Se ok, entiende? sí se entiende. O sea Genial. que en la oferta no, a corto plazo es bien inelástica y a largo plazo es elástica, ¿no es? Generalmente. Ahora bien, está también el caso que les hablaba en la anterior clase, quizás no se escuchó muy bien. Era el caso por ejemplo, cómo es la elasticidad de la oferta de mandarinas, ¿no? En el corto plazo. La elasticidad de la oferta de mandarina en el corto plazo es 0. Es decir, si por alguna razón en el mercado surge una noticia en la cual se dice que la mandarina tiene cualidades curativas, que nos protege ante el coronavirus, de seguro pues que la demanda de mandarina va a aumentar y eso va a hacer que el precio aumente. Pero ¿qué pasa con la oferta? La oferta no va a aumentar, la oferta es la que existe en el mercado actualmente, porque la oferta de mandarina está asociada a los planes de cultivo de los agricultores, que ya ellos ya planearon el cultivo, ya tienen áreas cultivadas, y esas áreas cultivadas tienen un rendimiento por hectárea. En consecuencia, no podrían aumentar la oferta, porque la oferta es la que ya existe en el mercado. Pero seguramente para futuros años, ya estas personas, al ver que aumentó la demanda, pues ya cultivarán nuevas zonas. Pero tendrá que pasar un tiempo para que esa planta crezca y dé frutos. ¿Me dejo entender? Sí, Lice, porque no hay una manera de hacer más ofertas, ¿no? O sea, es lo que dan fruto esos árboles. Claro, es correcto. En el corto plazo es lo que hay. Ya en largo plazo, juego repito, podrán haber nuevos cultivos. Ahora usted me dirá, pero profesor, ¿y si importamos? Sí, esa sería una manera de aumentar la oferta. Es decir, sí, actualmente tentamos con toda la oferta del mercado y eso no cubre la demanda. Entonces ahí aparece el empresario y dice, bueno, hay una oportunidad de negocio. La gente no va a esperar 15 años hasta que el arbolito de mandarina. Entonces ahí alguien se le ocurre, bueno, vamos a importar. Pero igual la importación no es algo de hoy a mañana. Tendré que hacer el contacto, tendré que ver de dónde, tendré que ver el aspecto logístico. Igual no se va a dar de la noche a la mañana. Va a tener que pasar un periodo de tiempo. O sea, es por eso que se dice que en el corto plazo, la elasticidad de la oferta de mandarina sería 0. Ya en el mediano plazo, podría importar el producto, ya la oferta sería más elástica y aún en el más largo plazo sería aún más elástica porque los nacionales
ya pensarían en nuevos cultivos, en nuevas áreas de cultivo. Chicos, ¿se entiende? Sí. Ok, genial. Entonces, continuando con la explicación. Por ejemplo, aquí tenemos un escenario. Ven ustedes que en el mercado, por X o esta razón, aumenta la demanda. Aumenta la demanda. Y la pregunta es, ¿qué varió más? ¿El precio o la cantidad? Acá tienen la variación del precio, acá la cantidad. El precio. El precio. El precio. Entonces, ¿es una oferta elástica o inelástica? Elástica. A ver, me están asustando, a ver. A ver. Acuérdense del concepto, para que me hagan un análisis, veamos el concepto, a ver. Inelástica. Es inelástica, ¿no es cierto? Porque acuérdense, chicos, la elasticidad de la oferta es la variación porcentual en la cantidad ofertada sobre la variación porcentual en el precio. Acá se puede observar de manera clara y contundente que la variación porcentual en el precio es mayor que la variación porcentual en la cantidad. ¿Correcto? Sí. Entonces, desde el punto de vista de la matemática, ¿cuál es mayor, el numerador o el denominador? El numerador. El denominador es mayor, ¿no, chicos? Y si el denominador es mayor, obviamente la división va a ser menor que 1. ¿Correcto? Ya dicen, ya. Eso es por un tema matemático. Ahora, si no entiende el tema matemático, pues le pueden preguntar porque también se pueden haber olvidado de las divisiones, ¿no? Igual me preguntan, con mucho gusto les explico. Y en este caso, ¿qué varió más, chicos? La cantidad. La cantidad. Correcto. Entonces, en este caso, la variación porcentual de la cantidad es mayor que la variación porcentual en el precio. Entonces, desde el punto de vista matemático, si la elasticidad, perdón, coloqué de la oferta, la elasticidad de la oferta es la variación porcentual en la cantidad ofertada sobre la variación porcentual en el precio. En este caso, en particular, vean que, ¿cuál es mayor? El mayor es el numerador, ¿no es cierto? Cuando el numerador es mayor que el denominador, la división va a ser mayor que 1. Entonces estamos en una situación de una oferta elástica. ¿Está bien? ¿Y cuando una empresa tiene una oferta elástica? Acá les explico. Cuando una empresa tiene una oferta elástica. Les explico. Si la empresa, chicos, en el corto plazo, o sea, hoy, actualmente, le pongo un ejemplo. Vuelvo al ejemplo de mi fartinería. En mi fartinería yo tengo 2 hornos. Pero como tengo poca demanda, solamente estoy ocupando uno. El otro lo tengo ahí guardadito, pero lo tengo. Entonces actualmente si yo tengo 2 hornos y estoy ocupando uno, estoy usando como el 50% de mi capacidad instalada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si aumenta la demanda, fácil. Yo habilito mi otro horno que ya lo tengo y podría duplicar mi producción. En ese caso, mi oferta es elástica. ¿Por qué? Porque puedo aumentar mi volumen de producción en mayor proporción que el incremento del precio porque tengo una capacidad ociosa. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Que no estoy operando al 100% de mi capacidad de producción. Podría dar respuesta de manera rápida a cambios en el precio. ¿Me debo entender?
¿Se entiende, chicos? Sí, ingeniero. Genial, genial. Ahora bien, continuando con la explicación, acá está el concepto de elasticidad de la oferta, de manera conceptual. Este es un concepto extraído del libro de Michel Parkin. Si algún estudiante lo podía leer, por favor. La elasticidad de la oferta mide la sensibilidad de la cantidad ofrecida ante un cambio en el precio de un bien cuando todos los demás factores que influyen en los planes de venta permanecen constantes. Muchas gracias, Nadir. ¿Qué sucede? Vean el concepto que me dice que la elasticidad de la oferta mide cuán sensible es la cantidad ofrecida cuando cambia el precio. Es decir, mide cuánto cambia su oferta cuando cambia el precio en el mercado. Este es el concepto de elasticidad de la oferta y ya nosotros hemos hecho ejemplos al respecto. Ahora, ya hemos hecho los ejemplos de elasticidad de la oferta. Ahora, ¿qué factores determinan la oferta? ¿Qué factores determinan la oferta? No lo tengo aquí en la presentación, pero se lo voy a explicar, ¿ya? Tome nota. ¿Qué factores determinan la oferta? Ya les expliqué uno. Uno es el tiempo. Uno es el tiempo. Es decir, que en el corto plazo, la oferta tiende a ser inelástica y en el largo plazo, la oferta se vuelve elástica. ¿Por qué? Porque los empresarios tienen mayor tiempo para planear nuevas inversiones y aumentar su capacidad de producción. ¿Eso se entiende, chicos? Así es, Listen, ¿se entiende? Perfecto. El otro factor que determina la oferta es la disponibilidad de insumos. Escuchen lo que dije. Disponibilidad de insumos. Le pongo un ejemplo. Si usted tiene una empresa de servicios, usted presta servicio. Digamos, usted presta servicio financiero, usted presta servicio de valorización de empresa. ¿Estamos? Estamos. Tiene su consultora y tiene dos profesionales. Dos profesionales que son expertos en valorar empresas. Para valorar empresas se requiere sólidos conocimientos financieros. Número uno, se requiere ciertos conocimientos de mercado, o sea, tiene que ser un analista de mercado, tiene que conocer cómo se comporta el mercado, tiene que tener sólidos conocimientos estadísticos, ¿sí? Y obviamente una valoración no la hace una sola persona, está el ingeniero financiero, que es el experto en finanzas, pero tiene que estar también el de producción, el gerente de la empresa, bueno, muchos actores. Pero el técnico fundamental es el ingeniero financiero. Entonces, si por X o esta razón aumenta en el mercado la demanda para valorar empresas, ¿por qué podría aumentar? Generalmente la demanda para valorar una empresa surge en momentos de crisis, porque en momentos de crisis todo el mundo quiere vender y todo el mundo quiere comprar. ¿Me dejo entender? Ahí ocurren las fusiones, las adquisiciones, y conocer el valor de una empresa es importante. Entonces, su oferta de usted en el corto plazo es inelástica. ¿Por qué? Porque es un servicio altamente especializado. No existen en el mercado mucha gente con esos conocimientos. ¿Estamos con la lógica? Entonces, su oferta va a depender, chicos, de estos dos profesionales que usted tiene. Entonces, cuando el servicio es altamente especializado, la oferta usted no la puede aumentar porque depende de determinadas personas y estas personas son altamente especializadas. ¿Estamos con la lógica? Ingeniero. Ahora bien, voy al otro extremo.
Si usted ofrece servicio de consultoría, y voy a hacer un ejemplo, usted tiene su empresa y hace trámites como apertura de NIC, pago de impuestos, trámites cotidianos de algunas empresas, una consultora pequeña. Para hacer esos trámites no requiere un experto, requiere un estudiante junior, un contador junior, o alguien que estudie ciencias empresariales, un jovencito. Y si aumenta la demanda por este tipo de servicios, o sea, ¿qué quiere decir? La economía está en bonanza, se están creando más empresas, y como en Bolivia la base productiva son pequeñas empresas, microempresas generalmente, entonces van a requerir servicios de que una empresa se encargue de llevar la parte impositiva. Aumenta la demanda y usted como empresario, rápidamente usted aumenta la oferta. ¿Por qué puede aumentar la oferta? Porque contrata jovencitos que existen muchos en el mercado, con ganas de trabajar, voluntariosos. Entonces, usted puede responder de manera rápida al aumento de la demanda, porque los insumos, en este caso el ser humano, se encuentran disponibles en grandes cantidades en el mercado. ¿Se entiende, chicos? Sí, se entiende. Excelente. Voy a otro ejemplo. Por ejemplo, en el caso de las obras de arte. Las obras de arte tienen una elasticidad de la oferta cero. Porque las obras de arte ya se crearon en el pasado y es esa antigüedad la que le da valor. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos solamente una Mona Lisa. ¿Correcto? Usted no puede, si aumenta la demanda por Mona Lisa, por X o esta razón, la oferta no va a aumentar porque no puede usted despertar de la tumba al pintor que la pintó, ¿me entiende, no? La oferta no va a cambiar. Es como una reliquia, más o menos. Totalmente, véanlo como una reliquia, algo que altamente escaso. Chicos, ¿se entendió el concepto de las variables que determinan la oferta? Fundamentalmente dos. Una, el tiempo, y la otra, la disponibilidad de recursos. Si existen bastante disponibilidad de recursos, entonces su oferta va a ser más elástica. ¿Por qué? Porque ante un cambio en el precio, usted rapidingo aumenta su capacidad de producción. ¿Me dejo entender? Se entiende perfectamente, licenciado. Genial, genial. Manera bastante. Ahora con esto cierro el tema de elasticidades y quiero compartir con ustedes algunas imperfecciones del mercado. Vamos a hablar de algunas... Disculpe una consulta. Sí, hágala. En cuanto a los factores que determinan la oferta, ¿eso se basaría en sí en el corto plazo? Ya que sí, continúe. Ya que dice disponibilidad de insumos o recursos. Si existen muchos recursos, será elástica, dice, ¿no? Es por lo que puede actuar de manera oportuna haciendo una oferta de acuerdo a la demanda que tiene. O sea, al actuar rápido, o sea, a la oferta. Ya, los términos, entiendo su idea, más no los términos, explico nuevamente. Cuando existe, a ver, para producir un bien o servicio se requiere recursos, ¿no? Esos recursos productivos, llámense capital, llámense trabajo, ¿no? Llámense recursos tecnológicos, llámense habilidades administrativas. Entonces, si los recursos están en el mercado y son abundantes, y no me limita, es decir, por ejemplo, cuando digo recurso no me limita, me refiero, ejemplo, yo tengo un recurso que es abundante y es el capital financiero, dinero. Voy al caso de la fertinería. ¿Está bien? Si el recurso dinero es abundante, yo lo tengo como empresario, y aumenta la demanda por salteña, chicos, yo en 2 días me compro un horno y estoy duplicando la producción. Porque existe recurso y es abundante. En este caso, el dinero. Pero lo general es que los recursos sean escasos. En el corto plazo, generalmente el dinero es escaso.
Para adquirir financiamiento tengo que hacer un proceso y eso demora su tiempo. Ahora, pero no solamente el único recurso que hace que mi producción aumente no siempre es el capital. Se podría hablar de otros recursos como por ejemplo la materia prima, la mano de obra. En el caso, por ejemplo, de los servicios, el ejemplo que cité anteriormente, el recurso más valioso es el intangible, que es el humano. Y si mi servicio es altamente especializado, en el corto plazo no voy a contar con profesionales expertos para aumentar la cantidad de servicios que presto. Va a tener que pasar un periodo de tiempo hasta que yo capacite a nuevas personas que cuenten con esas habilidades. Pero si el servicio que ofrezco no es especializado, como en el tema de llevar planillas tributarias, hacer el pago de impuestos o las afiliaciones y compañía, entonces ese servicio no es especializado. Yo puedo encontrar hartos recursos disponibles en el mercado, muchos jóvenes dispuestos a trabajar. Entonces, si aumenta la demanda del servicio, yo inmediatamente podría contratar más gente. Entonces, a eso se refiere con disponibilidad de recursos. Si existen muchos recursos disponibles, entonces yo, empresario, puedo aumentar mi oferta rápidamente ante cambios en el precio. O sea, mi oferta es elástica porque yo respondo de manera rápida ante cambios en el precio. Pero si los recursos son un limitante y en el corto plazo no existen en abundancia, por ejemplo, el capital, el dinero, si en el corto plazo usted no cuenta con el dinero para aumentar su capacidad de producción, entonces su oferta en el corto plazo es inelástica. Pero en el largo plazo, ya usted como empresario, usted planea, usted hace un plan. Usted dice, ok, de acá a un año, dado que aumentó la demanda, nosotros vamos a planear una nueva sucursal, nosotros vamos a planear una ampliación de la capacidad de producción, o vamos a planear contratar más personas o vamos a capacitar a los que tenemos para aumentar la oferta de servicio. ¿Le quedó claro, Carlos Flores? Quedó claro, Elicen. Sí, sí, Entonces, solo para aclarar, tenemos dos factores que son el tiempo y los recursos. Correcto, Moisés. Se resume en Muy eso. bien, muy bien, Dos Liz. factores, tomen nota. El tiempo y la disponibilidad de recursos. Genial. Con esto entonces cierro el tema de elasticidades. El día de mañana vamos a hablar de macroeconomía, de dos variables fundamentales. Dos quiero que aprendan. Y si nos da tiempo, le enseño tres. Pero con dos estoy feliz. Bueno, quiero tocar en esta parte que me parece genial, es el tema de las imperfecciones del mercado. A ver, vamos a hablar de las imperfecciones del mercado. Una imperfección del mercado, ¿cuál es? Le pongo un ejemplo. A ver, atiendan. Vamos a partir de que tenemos un equilibrio. Vamos a partir de un equilibrio. Vamos a hacer un grafiquito. Aquí tenemos la cantidad. Acá tenemos el precio. Y aquí tenemos la oferta. Tenemos la oferta, chicos. La cantidad ofertada. Y como ustedes bien saben, tenemos acá la demanda. La cantidad demandada. Y el mercado se encuentra en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que el productor y el consumidor se han puesto de acuerdo. Tenemos un precio de equilibrio y existe una cantidad de equilibrio. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Luisa. Bien. Entonces, ingresa un gobierno y vamos a hacer que esto sea el mercado del azúcar, ¿ya?
y el gobierno dice, no puede ser, el azúcar está muy cara. Nosotros cuando seamos gobierno vamos a bajar el precio del azúcar. Entonces el gobierno entra y regula los precios. Entonces ahí aparece el tema de regulación de precios. Vamos a ver qué es lo que ocasiona un gobierno de un país cuando interviene en el mercado y regula precios. Vamos a ver los efectos que pueden traer a la economía. Ahora bien, si el gobierno, con la intención de proteger al consumidor, porque la intención jamás va a ser mala, o sea, ni un gobierno va a tener una intención mala, siempre es pensando en el pueblo, al menos eso dicen. Entonces, el gobierno establece un precio máximo. ¿Saben qué? Nosotros hemos hecho un estudio y quiero que cobren un precio máximo. Establecen un precio máximo. No nos dicen cuánto vamos, pero establecen un precio máximo. Este es el precio máximo. Fíjense que el precio máximo está por debajo del equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. A este precio máximo, los empresarios están dispuestos a ofertar QSUC-S. Eso es lo que ellos están dispuestos a ofertar. Y a este precio, el consumidor quiere comprar QSUC-D. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Sí, ingeniero. Entonces, estamos ante una situación donde la demanda es mayor que la oferta. ¿Estamos con la lógica hasta ahí? Bien. Ok. Ahora les voy a hablar un poco de historia. En Bolivia, del 82 al 85, la pasamos terriblemente mal en el país. No digo la pasamos, yo ni había nacido. ¿No? O sea, mis padres la pasaron mal. Sus padres de ustedes la pasaron mal. Sus abuelos la pasaron mal. Entonces, el gobierno era un gobierno populista. Era un gobierno populista. Los gobiernos populistas son los gobiernos que hablan siempre. ¿Se dan cuenta ustedes de un gobierno populista? Que el pueblo aquí, que el pueblo allá, ¿no? Ese es un gobierno populista. Un gobierno populista no habla en términos del país, habla en términos de un sector del país. O sea, habla en términos de un sector, generalmente habla en términos del sector que es más desfavorecido económicamente. O sea, la gente que es humilde. Y dice, nosotros somos el gobierno de los humildes, queremos ayudar a la gente pobre. Y tristemente, queridos estudiantes, tristemente, lamentablemente, es un buen negocio. Es un buen negocio meterse en la mente de la gente humilde. ¿Por qué? Porque la gente humilde generalmente piensa con el corazón. ¿Sí? No hacen un análisis económico, porque no ha tenido la oportunidad que ustedes tienen de formarse. Entonces, es un buen negocio. Realmente trabajar con la mente de estas personas, porque estas personas hasta se pelean, hasta pueden morir por el presidente o presidenta. Bueno, en realidad, presidente, sea hombre o mujer. Entonces, el gobierno de esa época era así, era un gobierno populista. Entonces, como los precios se comenzaron a disparar. ¿Y por qué los precios se comenzaron a disparar? Porque no había empresas, pues no ve. Y la gente necesita comer. Algo como ocurre en Venezuela. O sea, existe demanda de bienes y servicios, pero el gobierno destruyó al aparato empresarial. O sea, nadie quiere invertir en Venezuela. Nadie. Entonces, y el gobierno, ustedes saben que el gobierno es un pésimo administrador. Eso en cualquier literatura de economía lo van a encontrar. El gobierno es un pésimo administrador.
Los privados no. Los privados no. Los privados buscan la eficiencia. Eso es un tema que seguramente lo van a ver más adelante en microeconomía y en macroeconomía. Mi trabajo es darle una introducción, una idea. Ya en micro ahí van a profundizar todo un módulo en microeconomía y 2 módulos. Ojo, van a ver ustedes micro 1 y micro 2, por si acaso. 2 microeconomía. Y van a ver 2 macro. Macro 1, macro 2. La pega de este humilde profesor es solamente darle un pantallazo de lo que es economía. ¿Ya? Interesante. Ahora bien, miren, este gobierno, el que les comento, porque esto es historia y es real, no la viví, me la contaron, la leí, ¿no? Pueden ver cualquier documental, hay documentales acerca del 80-85, ¿no? Entonces, el gobierno ya no, pucha, como yo quiero proteger a la clase pobre, se metió a la idea de regular precios y estableció precios mínimos. Perdón, en este caso, me retracto, precios máximos. Lo máximo que va a costar la papa es tanto, lo máximo que tiene que cobrar usted por el arroz es tanto. Y comenzó a regular precios. ¿Estamos con el ejemplo? Bien. Estamos, Lisen. Ahora quiero que dejemos volar nuestra imaginación y quiero que piense en este escenario. ¿Ya? Bueno, generalmente las damas son las que van a hacer compras, pero por la pandemia ya los hombres también hemos aprendido a hacer compras. Así que ya sabemos más o menos cuál es el presupuesto familiar y también nos dimos cuenta que hemos vivido engañados todo este tiempo. Bien, ahora bien, imagínense, van ustedes al mercado y ahí tienen su caserita, doña Juana. Doña Juana tiene su letrerito que lo puso el gobierno. ¡Tum! El letrerito. Dice, la arroba de papa, me voy a inventar un precio. La arroba de papa cuesta 10 bolivianos. Ese es el precio que puso el gobierno. ¿Estamos hasta ahí con el ejemplo? Sí, Lisen. Bien. Dice ahí que la arroba de papa cuesta 10 bolivianos y está escrito un papel ahí, letrero. O sea, está escrito. Y usted le dice, usted llega así bien bonita, o bien pintudo, varón o dama, y le pregunta, doña Juanita, véndeme una arroba. ¿Cuánto cuesta? Uno pregunta. Pero, ¿por qué vas a preguntar si ahí está el precio, no? Y doña Juanita te dice 30 bolivianos. Y usted queda, wow, ¿cómo pues? Si ahí dice 10 y vos me querés cobrar 30, ¿qué está pasando? Y doña Juanita, de manera muy amable, me dice lo siguiente. Si querés que yo te venda, me pagas 30. Si querés pagar 10, que te venda la tabla, le va a decir. ¿Y usted qué va a hacer ahí? Me voy a otro lado. En otro lado le van a decir lo mismo. Agresiva la casera. Chicos, las regulaciones de precios no funcionan. Siempre. O sea, no digo que no funcionan nunca. No funcionan en algunos casos, en la mayoría de los casos no funcionan. Como por ejemplo en este caso. Cuando... Perdón, pregunte. Así el gobierno lo cambie, digamos, ¿no? Es decisión del vendedor. Es totalmente correcto. O sea, lo que pasa en estos casos, es difícil la regulación. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es el mercado, el mercado es sabio, ¿no? Doña Juanita va a cobrar el precio que es conveniente y usted va a decidir o le compra o no le compra. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Lo que ocasiona la regulación de precios, en este caso, es un mercado negro. Cuando digo un mercado negro, estamos hablando de un mercado al margen de la ley. Porque la ley la estableció el gobierno, ¿no es cierto? Estableció un precio máximo. Pero al fin y al cabo, nadie le tira bola a ese precio máximo. Porque uno requiere alimentarse. Y al fin y al cabo va a pagar el precio vigente en el mercado. El precio en el cual se van a oponer
¿De acuerdo? Oferentes y demandantes. Si el gobierno quiere bajar precios, si el gobierno quiere bajar precios y quiere pensar en el consumidor, facilingo, y usted lo aprendió en esta materia. ¿Sabe qué, señor gobierno? Haga lo siguiente usted. ¿Sabe qué? Incentive la producción. Si usted quiere que sea este el precio, haga que dé créditos y haga que la oferta aumente. Haga que los productores aumenten su capacidad de producción. Genere condiciones para que la oferta aumente. Porque nosotros hemos aprendido de que si la oferta aumenta, ¿qué va a pasar con el precio? Baja. Va a bajar. Entonces, el camino que propone el capitalismo, el camino alternativo a la regulación de precios, es, ¿sabe qué? No, le está pelando, señor gobierno. Está pelando. Si usted quiere que los precios bajen, haga que aumente la oferta. Y para que aumente la oferta, dé condiciones al empresario. Incentive a que nuevos empresarios ingresen e inviertan en el país. Y eso va a aumentar la oferta. Y si aumenta la oferta, bajan los precios. Ganamos todos. Gana usted el gobierno porque va a tener más impuestos. Ganamos el consumidor porque al tener más de dónde elegir, se genera mayor bienestar social. ¿Se entiende, chicos, cómo la regulación de precios puede llegar a crear un mercado negro? Lo cual no quiere decir que no sea siempre mala, porque existen sectores en los cuales es bueno regular precios. Por ejemplo, la electricidad está regulada y no está mal, ¿sí? El agua es regulada y tampoco está mal. ¿Está bien? O sea, existen sectores en los cuales sí es conveniente la regulación y funciona. Pero en otros sectores, en otra palabra, no puedo regular todo, me dejo entender. Tengo que dejar que el mercado haga su trabajo también. No sé si me expliqué con lo que le dije. Está claro, En Lice. el sector, ingeniero, Sí, Miguel. en el sector alimenticio no se puede regular el precio, entonces, ¿no? Es Porque el precio complicado, varía. Miguel. La verdad que es complicado porque existen demasiados agentes económicos. Difícil estar en todas partes. Solamente Dios es omnipresente. O sea, puede estar en todas partes. No puede regular usted a doña Juana, a doña María, porque están en N lugares. Pero sí puedo regular un monopolio. ¿Qué quiere decir un monopolio? Una empresa solita que ofrece servicios, porque es facilingo regularla, pues, ¿no? ¿Sí? Es fácil controlar a la CRE, es fácil controlar a Zaguapat, porque es una sola empresa. Pero regular a muchos es muy complicado. ¿Me dejo entender? Sí, ¿Se entiende, Listen, Lice? Ingeniero, se entiende sí. perfectamente. Genial, genial. Siguiendo con el tema de la regulación de precios, por ejemplo, voy a hacer otro grafiquito de cómo la regulación de precios, en este caso crea un mercado negro, ya lo expliqué, no voy a borrar el gráfico porque quiero hacer un análisis comparativo. Y voy a hacer otro grafiquito. Voy a hacer otro grafiquito. Y cabe resaltar que por un tema de ética, un profesor jamás tiene que hablar de política. Un profesor no tiene que hablar de religión, porque tenemos que respetar siempre el pensamiento de todos los estudiantes. Y eso es parte de la ética que hay que practicar como docentes, porque tenemos que dar el ejemplo. ¿Ya? Bien. Entonces, tenemos la oferta. Voy a admitir a una compañera suya, ya la admití. Tenemos la oferta y tenemos la demanda. Y vamos a definir primero que el mercado se encuentra en equilibrio. Tengo el precio de equilibrio y tengo la cantidad de equilibrio. Ahora,
En esta situación, le vamos a llamar situación A. Cuando el precio máximo está por debajo del equilibrio, ahí se crea un mercado negro, ¿no, chicos? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Lisa. Bien. Pero si el gobierno establece un precio máximo, por acá arriba, si el precio máximo que establece el gobierno está por encima del equilibrio, ¿qué pasa? ¿Se el equilibrio? ¿Se crea un mercado negro o no pasa nada? Se altera el equilibrio. Se altera el equilibrio. A ver, repito, el gobierno está fijando un Vale. precio máximo. Véanlo bien, a ver. ¿Se altera el equilibrio o no pasa nada? No, Lisa, no pasa nada. No pasa nada. Totalmente correcto. No pasa absolutamente nada porque el precio, ¿estamos cumpliendo el requisito del gobierno? Sí, Correcto. Sí, sí. O sea, el mercado, está cumpliendo. totalmente correcto. El mercado está cumpliendo, ¿no es Yes. cierto? El mercado, tanto el productor como el consumidor se han puesto de acuerdo y están enmarcados en la ley porque están por debajo del precio máximo. En este caso, el precio máximo no altera el equilibrio de mercado. ¿Cuándo altera? Cuando el precio máximo está por debajo del equilibrio. Por debajo, sí. ¿Tomaron Se nota, chicos? se podría decir que estamos jugando dentro del margen. Claro, porque no es un precio obligatorio, sino un precio máximo, ¿no? Ah, ya entendí. Genial. Gracias por la ayuda. Chicos, ¿hasta aquí está todo ok? ¿Se entiende el concepto de precios máximos? ¿Y cómo pueden afectar a la economía? ¿Está claro, Lisa? Genial, genial. Continuando con la explicación, así como hay precios máximos, los precios máximos, vuelvo y repito, están orientados a beneficiar al consumidor. Los precios máximos están orientados a beneficiar al consumidor. Por favor, José, Viana, su micrófono y Denis, gracias. Yo, ay, Denis Zapata, su micrófono, por favor, gracias. Bien. Así como existen los precios máximos, que generalmente la esencia es beneficiar pues al consumidor. Pero también los gobiernos de algunos países tratan de beneficiar al productor, que también no es malo. No es malo. Entonces vamos a partir nuevamente de un escenario de equilibrio, donde tenemos la oferta y donde tenemos la demanda, y estamos partiendo de una situación de equilibrio, donde tenemos el precio de equilibrio y tenemos la cantidad de equilibrio. Y el gobierno, con la intención de incentivar al productor, establece un precio mínimo. Ok. Establece un precio mínimo de mercado. Si ese precio mínimo está por debajo del equilibrio, ¿se altera la situación inicial? Pregunto. Sí, no, Lisa. Vean, el gobierno está estableciendo un precio mínimo y ese precio mínimo está por debajo del equilibrio. Es decir, que el precio podría bajar hasta ese mínimo. Claro, eso no es. Ahí no pasaría nada. Es correcto. Ahí, primero la intención. La intención de establecer el precio mínimo
Es la intención, chicos, de favorecer al empresario. ¿Por qué? Primera pregunta lógica. ¿Y el precio mínimo cuál sería? ¿El costo de producción, no, chicos? Porque el precio podría bajar, si este es su costo, ¿no? Este es mi costo y este es mi precio, la diferencia es mi ganancia. El precio puede bajar, pero como máximo igual al costo, ¿no? Si el precio baja por debajo del costo, ahí estamos perdiendo como en la guerra. ¿Estamos con la lógica? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Entonces, la esencia es beneficiar al productor, proteger al productor, decirle, ¿sabe qué, señor productor? Produzca. Yo, gobierno, le voy a fijar un precio mínimo y le aseguro que ese precio mínimo se va a cumplir. Y la pregunta es, yo le estoy prometiendo al productor un precio mínimo, ¿correcto? Ahora bien, en este caso se cumple, el mercado cumple. Pero veamos qué pasa si el mercado no cumple y qué podemos hacer para que todos estén felices. A ver, el tema es si no... A ver, voy a hacer un nuevo grafiquito, ¿ya? Hacer un nuevo grafiquito. Qué materia más aburrida es introducción, ¿no? La economía. Para nada. Y se imaginan, ustedes van a tener dos. Sáquenle la infundia a su profesor. Para Van a tener- nada. Chicos, me alegra que les guste la materia, porque la verdad, cuando me dijeron que iba a dar esta materia, yo encantadísimo, esta materia me gusta. Porque si uno entiende economía, finanzas va a poder entender perfectamente. Y es mi especialidad dar finanzas, y voy a dar finanzas 1. Me han programado, así que gustoso dar finanzas 1. Bien, tenemos oferta, tenemos demanda, y vamos a partir de un equilibrio, ¿ya? Vamos a partir de un equilibrio. Tenemos precio de equilibrio y tenemos la cantidad de equilibrio. Y el gobierno, con la idea de beneficiar, no quiero decir beneficiar porque se escucha feo, proteger al empresario, establece un precio mínimo, pero ese precio mínimo está por encima del equilibrio. Entonces, sucede que a este precio mínimo, el consumidor está dispuesto a comprar QSUD y el productor está dispuesto a ofertar QSUQS. Entonces, estamos en una situación donde la oferta es mayor que la demanda, ¿no, chicos? ¿Correcto? Sí. Sí. Genial. Entonces, charlemos un poco aquí. Voy a mover esto acá para que podamos charlar. Bien, ¿qué pasa en esta situación? ¿Qué sucede? A ese precio mínimo, como no estamos cumpliendo ese requisito, como está muy caro, el consumidor quiere comprar poco, pues no, ¿eh? Y como está el precio elevado, el productor quiere vender más. Entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hacen los gobiernos? Ahí, pucha, se mete un problema el gobierno. Por ejemplo, la gasolina, ¿no? La gasolina. Entonces, no voy a citar ejemplo la gasolina, solo voy a citar en otro ejemplo. Vamos a ver qué haría el gobierno, en cualquier bien en general. ¿Qué haría el gobierno? El gobierno, para empezar, tiene dos alternativas. Obviamente, el mercado no está en equilibrio. El mercado no está en equilibrio. El precio mínimo que él fijó está por encima del equilibrio. La oferta es mayor que la demanda. Hay dos cosas. Existe un exceso de oferta. Ahí lo que podría hacer el gobierno es, ok, como existe un exceso de oferta, yo gobierno
te compro la diferencia. O sea, vos vendés al mercado Q sub D a ese precio mínimo, vendés al mercado lo que el mercado quiere comprarte. ¿Ok? Productor, a ese precio, vender lo que quiere comprar el consumidor. Perfecto. Y el empresario le va a decir, y gobierno, ¿y qué hago con la diferencia? La diferencia yo te la voy a pagar. Yo te voy a comprar la diferencia. Yo te voy a comprar la diferencia. Yo te la compro. Y esa diferencia, yo la transfiero a la sociedad. Vía un bono. Un bono alimenticio. ¿Se entiende la alternativa 1? Sí. Sí, ¿se entiende? Perfecto. Ahora, en este caso, la otra es mantenerse en el equilibrio, es decir, llegar a un equilibrio ficticio, volver a este equilibrio, pero ¿cómo podemos volver al equilibrio si tenemos una diferencia? O sea, ¿cómo podemos volver a este equilibrio si tenemos una diferencia? Tenemos un problema, ¿no? Porque lo eficiente es P sub E. Eso es lo eficiente. Pero en este punto de eficiencia, el empresario está perdiendo. Porque tendría que cobrar un precio por debajo de su mínimo. Entonces, yo gobierno, ¿cómo incentivo a mi empresario? Ah, ahí viene el subsidio. ¿Sí? Ahí el consumidor va a pagar P sub E. El consumidor va a pagar P sub E. Y yo empresario, y yo gobierno, voy a pagar la diferencia. Ahí estoy dando un subsidio. Una parte la paga el consumidor y la otra parte la paga el gobierno. Para que el mercado esté feliz. ¿Se entiende, chicos? Sí, todo claro. Genial, chicos. Eso era lo que quería compartir con ustedes en el tema de regulación de precios, precios mínimos, precios máximos. Luego repito, la función de su profesor es hacerle una introducción. No espero enseñarle todo microeconomía ni todo macro, pero sí quiero darle un pantallazo general de manera que a usted le guste para empezar la materia. Y 2, llenarlo de preguntas para que se las haga a mi colega, que seguramente le van a pasar genial con él. Mañana hacemos macroeconomía, queridos estudiantes. ¿Aprendieron aquí el día de hoy? Sí, listen. Muchos ingenieros. Genial. Entonces lo dejo que sigan festejando a sus mamás, a sus esposas. Licenciado. Gracias a todos por estar en la clase. Por favor, coloquen sus nombres y nos veremos el día de mañana con macroeconomía. Un abrazo, chicos. Se me cuidan todos. Disculpe, le hice una pregunta. Claro, hagan las preguntas que vean conveniente.